Seriani. Bueno, buenas tardes a todos, también contento de estar aquí en este panel de estudios y de debates sobre el pentecostalismo en Argentina. Como es de en algún punto sobreentender, también voy a tratar de repensar estas dos cuestiones que aquí nos mancomunan: las carencias en relación a la bibliografía o a los temas que se han posicionado en este campo de estudios, y la posibilidad de ver algunos caminos, algunas herramientas para subsanar esta carencia. Estas dos claves, que son las que, como dije, nos agrupan en este encuentro, desde ya que van a estar ligadas al campo de estudios específicos al cual me he abocado ya en los últimos 15 años, o bueno, tal vez un poco menos, que tiene que ver específicamente con el pentecostalismo en contextos indígenas, el pentecostalismo indígena en Argentina o el evangelismo étnico. Después podemos discutir o no algunas cuestiones categoriales. En ese sentido, entonces, voy a comenzar hablando de dos carencias que me parecen muy importantes y que ameritan una revisión, y a partir de eso algunas posibles explicaciones sobre por qué han acontecido esas carencias y herramientas o caminos posibles para desentrañarlas. Es interesante, por supuesto, retomando la charla de Joaquín, especialmente tener en cuenta que el estudio del pentecostalismo en Argentina implica un campo de estudios que ya tiene una tradición sustentada, ¿no? Estamos promediando por lo menos los 30 años de reflexión académica al respecto, ¿no? Que tiene que ver con mediados de los años 80, cuando empiezan a surgir estas investigaciones. Un fenómeno religioso, entonces, que logró un posicionamiento legítimo en el debate, en el estudio sobre la configuración de la diversidad religiosa en Argentina, desde por lo menos mediados de los años 80. 30 años, entonces, han dado una serie de investigaciones, un conjunto de investigaciones, sin duda muy significativas y muy importantes, pero por supuesto con balances más o menos luminosos. En este sentido, me interesa plantear concretamente dos clivajes, dos fisuras importantes que aún persisten y dan cuenta, respectivamente, de un énfasis desmedido por un lado y una persistente carencia por el otro. Esta primera fisura, este primer clivaje, está ubicado específicamente en una cuestión de orden espacial. Parafraseando a Pablo Wright, lo voy a llamar la razón espacial del estudio del pentecostalismo, y encontramos ahí un énfasis marcado en estudios urbanos y suburbanos, claramente marcado. Ahí hemos atravesado, y continuando lo que nos comentaba Marcos, una seguidilla muy dinámica de temáticas que se han ido involucrando: sectores populares, medios de comunicación, política, redes sociales, juventud, sexualidad, dinámicas de involucramiento, materialidades, mediaciones. Estamos en las grandes urbes, ahí hemos aprendido mucho. El pentecostalismo en contextos rurales, en esta el clásico clivaje del urbano y lo folk, es aún un área muy vacante. Tenemos muy pocos estudios sobre cómo son precisamente los procesos socio-religiosos del pentecostalismo en pueblos, ciudades medias o pequeñas. Estudios regionales comparativos prácticamente inexistentes, ¿no? La posibilidad de organizar estudios de áreas culturales, pero en contextos no urbanos o de zonas regionales, después voy a comentar algo más, en alguna de las herramientas para subsanar tenemos una vacancia total. Este entonces es el primer clivaje del cual quería hacer una referencia, por supuesto para ponerlo en juego de debate. El segundo, que en algún punto tiene que ver con esto, acabo de hablar de una carencia fuerte y crónica en conocer el proceso del pentecostalismo
en contextos rurales y contextos no urbanos. Esa carencia ha tenido digamos, un nicho de excepción que tiene que ver con el estudio del pentecostalismo indígena como área de mano. Ese es el segundo clivaje que voy a referir, específicamente ligado al estudio del pentecostalismo indígena o el evangelismo indígena en Argentina. Porque si bien ofrece una pequeña vía de escape a el énfasis desmedido en los estudios urbanos, este mismo tema tiene un clivaje también sumamente marcado. Y ese clivaje es la preponderancia, la hegemonía, la dominancia estructural de los estudios chaqueños, del cual yo soy uno de esos culpables. Toba, Huichí, Mocoví, Pilagá y algunos guaraníes, antes llamados chiriguanos, en ese orden que dije, Toba, Huichí, Pilagá, Mocoví, guaraníes, en ese orden de estudios presentan, nosotros sabemos, una larga historia en el estudio antropológico sobre el cambio socioreligioso. Ahí tenemos también, como era en el caso de los estudios urbanos sobre el pentecostalismo, una continuidad y un asentamiento progresivo, por supuesto fructífero, positivo, sobre el conocimiento regional y comparado. En el caso del área chaqueña, proceso de misionerización cristiana, formación de movimientos religiosos indígenas, iglesias autónomas, complejidad del campo religioso, político, étnico y burocrático. Hemos y continuamos avanzando de modo bastante sistemático. El clivaje está con todo el resto de la diversidad indígena en Argentina. Una carencia crónica, estructural también, sobre otras dinámicas del pentecostalismo indígena en Argentina. El caso mapuche es en principio el más marcado. El más marcado en relación a todas las investigaciones antropológicas que hay sobre mapuche, que también, algo así como la némesis chaqueña, voy a hablar después sobre esto, y tiene que ver algo sobre la carencia de este tipo de estudios en los contextos de poblaciones mapuche. Hay algunas excepciones, pero si buscamos un trabajo específicamente abocado al estudio del pentecostalismo mapuche en cualquiera de sus manifestaciones, vamos a encontrar solamente el único y pionero estudio de Juan Carlos Radovich sobre el pentecostalismo mapuche de 1983, con sus viejas tesis de deprivación, desestructuración social, quiebre de todo vínculo comunitario. Radovich, 1983, en una línea de estudios que ha avanzado muchísimo también a partir de diversas problemáticas. Esas problemáticas, a las cuales volveré cuando hable sobre las herramientas, creo yo que son las que producen una invisibilidad teórica a la apertura de incorporar la dimensión religiosa como una dimensión de análisis sociológico y antropológico que permite entender, en este caso también, los procesos contemporáneos de las sociedades mapuches. Algunas pequeñas excepciones también han sido los trabajos de Graciela Hernández en Bahía Blanca sobre mapuches migrantes, mapuches chilenos sobre todo, migrantes. Tal Luis Orellana, que justamente en el 2014 con el otro amigo Mancilla publicaron un estado de la cuestión muy interesante de estudios atacameños sobre el pentecostalismo indígena en Chile, haciendo unas comparaciones entre el caso Aymara y el caso mapuche. Aquí no podríamos hacer un estudio así, porque si lo haríamos tenemos que poner el caso chaqueño 25 páginas, el caso mapuche 200 palabras. Hay un desbalance en eso desmesurado. Para los que nos interesa hacer una antropología comparada, avanzar en una antropología comparativa sobre el pentecostalismo indígena en Argentina, tenemos una delimitación geográfica por los estudios que es importante. Una anécdota al respecto. Hace 15 días estuve jurando una tesis de licenciatura en Filosofía y Letras, cuyo nombre era La política indígena y el rol de los líderes filosóficos mapuche en la provincia de Neuquén. La memoria social sobre la Quimun Cusé, doña Carmen Antigual de Moyano.
Carmen Antigua de Moyano fue una curandera, taumaturga, machi, también visionaria, mapuche, muy conocida en los años 70, a los cuales todos los políticos, desde los APAG y muchos referentes mapuches, la iban a visitar especialmente en su carácter de curandera. En las primeras 15 páginas de la tesis tenemos, ya vieron que el título habla de líder filosófica, las primeras 15 páginas, líder filosófica, líder religiosa, líder política religiosa, líder espiritual. Una confusión categorial, claramente. El problema es de los investigadores, no de los pobres, o no pobres mapuche. Hay una ceguera ahí importante a, bueno, cómo entender la cosa espiritual, como me decía Claudia Briones hace muchos años conversando. Todos los mapuches me hablan sobre la cosa espiritual. Yo no sé qué hacer, qué decir. El otro caso también, que me ameritaría, por supuesto, subsanar esta carencia, es el caso andino. Hay un trabajo publicado casi ad infinitum de Rita Segato sobre casi cambio religioso y designificación, realizado en Coranzulí hacia principios de la década del 90, un estudio muy interesante, una fortaleza antropológica, pero poco y nada, no tenemos periodo de eso, después nada más. Hay unos trabajos de Merlín y Rabey que hacen referencias muy soslayadas sobre el fenómeno evangélico, porque se dedican a estudiar el ciclo ritual tradicional en un contexto donde las iglesias evangélicas, bien sabemos, han crecido muchísimo y el pentecostalismo también. Bueno, caso Guaraní de Misiones, Bahía Guaraní de Misiones, voy a hacer un tercero. Voy a las estrategias y ya voy cerrando un poco. Posibles estrategias para subsanar esta situación, buscar compensar, ¿no?, el estudio del pentecostalismo en pos de esta propuesta, que es la que estoy tratando de avanzar, de investigaciones comparativas, ¿no?, una sociología comparativa del pentecostalismo en Argentina en toda su integridad. El clivaje ciudad-campo, bueno, y por supuesto integrar el estudio del pentecostalismo a las dinámicas regionales internas, ¿no?, en las provincias, en las distintas configuraciones, ciudades, pueblos, asentamientos, pequeños o medios, estudios como que actualmente en otro campo nada que ver al nuestro, realiza Gabriel Noé, ciudades intermedias, redes de circuitos, ¿no?, circuitos de redes sociales, circuitos regionales, cuestiones ligadas al género y generación, la movilidad territorial, era muy interesante. Y aprenderíamos bastante más cómo es que se mueve el pentecostalismo más allá de Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba. Segundo clivaje, el pentecostalismo indígena propiamente dicho y esta carencia que vemos en el resto del territorio que no sea el Gran Chaco argentino. Yo creo que ahí, por supuesto que es un tema de debate con los que trabajan esas temáticas, es importante girar los enfoques y los marcos teóricos. Ahí estamos ante esta tesis de hace 15 días, continúa, ¿no?, reproduciendo el modo en que la antropología ha estudiado el cambio social de los mapuches en los últimos 40 años. Y ahí es construcciones de la originalidad, como si nada tuviera que ver con eso, agrupaciones indígenas políticas y las formas de la interpelación del Estado ante la identidad y la memoria mapuche. Estoy citando las palabras clave de este tipo de enfoques, que no sé si por esas palabras o por otras cuestiones que nosotros conocemos, creo que hay verdaderamente ahí una mirada secularista muy fuerte, en mi facultad eso es muy evidente. Filosofía y letras de la UBA, antropología, han estudiado todo el cambio social y cultural, político mapuche, y la religión es algo que no tiene razón de ser, o no la podemos, no sabemos qué hacer con eso. Bueno, sería bueno que en algún momento avancemos en eso. Eso es todo, y bueno, gracias por todo.